Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Voy a hacer una breve reflexión sobre la Navidad y voy a ir al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el capítulo 1 de la nueva versión internacional de la NBI, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el verso 28 al verso 31. 28 al 31 del capítulo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, Lucas capítulo 1, verso 28 al 31, dice así. Lo leemos en el nombre del Señor. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta, embarazada, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo le pondrás por nombre? Jesús. El nombre más hermoso, el nombre más maravilloso, el nombre más dulce que existe en el universo, que bendijo nuestra vida y que bendijo nuestro hogar. Qué mensaje tan lindo el mensaje de la Navidad, ¿no? Un bebé naciendo en un pesebre, puesto en un pesebre, en un establo donde habitan animales, allí en esa humilde escena nació el Salvador, aquel que traía un mensaje universal de paz y de esperanza para toda la humanidad. Esta escena es hermosa y es una escena que estremece porque María, estoy tratando de averiguar cuántos años tenía María cuando quedó embarazada de Jesús. Y bueno, las chicas en ese tiempo, en aquellos tiempos, entre los 12 y los 14 años se casaban. ¿Sí? Imagínense hoy sería eso algo que no podríamos entender, ¿no es así? O sea que cuando se hacían señoritas, que ya podían procrear, prácticamente estaban en condiciones entonces de casarse. Y generalmente las chicas se casaban ahí en esa franja. Y María, aparentemente todo indica que se casó entre los 12 y los 16 años, como si fuera un dato muy exagerado. Es decir, ya 16 años era motivo de burla. ¿Sí? Una chica con 16 que no se había casado, que no había tenido hijos ya, y posiblemente María pudo haber pasado por esa experiencia. José era un muchacho más grande, tal vez de unos 25 años, eligió una linda adolescente, medio vivo el muchacho, ¿no? No teníamos ese dato de José, ¿sí? Pero bueno, él tenía más o menos posiblemente unos 9, 10 años más que María. Pero vamos a ponernos en la figura de María, ¿no? Una chica adolescente, que de pronto se le aparece un ángel de Dios y dice, te saludo, María. El favor de Dios está con vos. ¿Sí? Él está contigo. Ella se perturbó por esta palabra y por ver al ángel, ¿no? Entonces se estremece y el ángel enseguida, lo primero que le dice el ángel, no tengas miedo. En esta versión, en nuestra versión tradicional en la Reina Valera, no temas. ¿Sí? El Señor te ha concedido su favor. Algunas versiones dicen, has hallado gracia delante del Señor, pero la mayoría de las versiones hablan del favor de Dios. Y le dice, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, ella no estaba casada, ¿sí? Y ya nosotros sabemos la historia, no vamos a redundar sobre esto, pero este era un tema muy complejo
porque una muchacha soltera que quedaba embarazada no solo que era castigada, no solo que tenía una condena social, sino que también muchas veces podría morir hasta apedreada también. Miren hasta dónde podía llegar esa situación de una joven soltera embarazada. Imagínense el miedo de María, una chica adolescente que recién está amaneciendo a la vida. El ángel le aparece y le dice: vas a quedar embarazadas y vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Naturalmente, cuando se lo cuenta a José le agarra un ataque, ¿no? José no podía asumir esta situación bajo ningún punto de vista, porque no tanto por él, sino sabiendo lo que le podía pasar a ella. Y no podía entender este relato de María hasta que el ángel le aparece a José y también le da las mismas palabras. No tengas miedo, José. ¿Sí? Tu mujer, María, va a quedar embarazada y va a pasar así. La sombra del Espíritu Santo vendrá sobre ella y la cubrirá y va a dar a luz por obra y gracia del Espíritu Santo. Qué maravilloso, qué lindo. Yo quiero pensar cómo es cuando Dios irrumpe en nuestra vida. ¿Cómo es el misterio de cuando Dios se hace presente en nuestra realidad? ¿Cómo es ese momento? Yo no sé cómo viviste tu conversión. Si fue que naciste en una familia creyente, una familia evangélica, y creciste en la familia como algunos chicos y algunos adolescentes que están aquí, que sus padres son ya cristianos y están creciendo en la iglesia y alaban al Señor, ¿sí? Como nuestra nieta Fiore, por ejemplo, que nació en un hogar cristiano, como nuestros hijos, ¿sí? Que nacieron en un hogar cristiano. Pero ¿cómo es la experiencia de la proximidad del Señor a tu vida? Ese misterio, ese acercamiento cuando Dios irrumpe en tu vida, un destello de su luz, un destello de su gracia, una presencia, una revelación, un sueño. Ante esa proximidad de Dios, los seres humanos nos estremecemos por lo general y caemos rendidos a sus pies. En Apocalipsis dice que cuando el Jesús resucitado le apareció a Juan, dice que él cayó en tierra, temeroso y temblando. Y cuando a Ezequiel se le apareció, le habló el Señor, Ezequiel cayó desplomado en tierra. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco y la luz del Señor lo alumbró y escuchó la voz de Jesús, Pablo cayó en tierra y no solo que cayó en tierra, sino que quedó ciego. De modo que ese hombre arrogante, orgulloso, fanático de su religión, que metía preso a los cristianos, ahora tenía que ser llevado de la mano porque estaba no podía ver y había escuchado la voz del Señor y temblando estaba: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y él quedó temblando y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ante la presencia del Señor todos nos estremecemos y María no fue la excepción. Ella tuvo miedo, realmente se llenó de miedo. Y el ángel lo primero que hizo fue quitarle el miedo para luego darle la revelación. No tengas miedo, has recibido el favor de Dios, has hallado gracia delante de Dios. O algunas versiones dicen: tú gozas, María, tú gozas del favor de Dios. Tú gozas del favor de Dios. Tenés el privilegio de gracia delante de Él. Él te escogió entre tantas chicas en este mundo y aquí en Israel, esta muchacha que había nacido en Galilea, que se había criado en Galilea, que era hija de Joaquín y de Ana, que fue presentada al Señor cuando tenía 3 años, que había crecido en Galilea. Esta muchacha adolescente ahora había sido la escogida para que todos le digan: bienaventurada. Miren la oración que hizo María cuando fue a ver a su prima Elizabeth.
que estaba embarazada de unos 6 meses de Juan el Bautista. Ella va al encuentro de su prima para darle la noticia. Y miren la oración que hace. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De su trono derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda a su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. ¡Qué oración tan inspirada! ¿Saben a quién me hace acordar esta oración de María? A la oración de Ana después que es bendecida y queda embarazada de Samuel. Si ustedes leen la oración de Ana, van a encontrar mucha similitud con esta oración profética de María, que es una oración que describe en pocas palabras la esencia del Evangelio. Cristo se manifestó entre los humildes de la tierra y Él va a expresar la misericordia prometida a Abraham, la va a manifestar a toda su descendencia. A toda su descendencia. Y ahora quiero hablarles del favor de Dios. Miren, hay una pequeña diferencia entre la palabra gracia y la palabra favor. Son muy similares, ¿sí? La gracia es un beneficio que recibimos inmerecidamente. No tenemos que hacer nada nosotros para alcanzar la gracia. La gracia la recibimos. La gracia es algo que se nos da. Y el favor de Dios también es algo que se nos concede, igual que la gracia. Y el favor también es inmerecido. La única diferencia radica en que la gracia redentora trae beneficios a nuestra alma, nos bendice, nos sana y nos da la salvación eterna. ¿Sí? Nos da la salvación eterna. Pero el favor de Dios, la diferencia que tiene con la gracia, es que el favor de Dios conlleva un propósito cuando se expresa en nuestra vida. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? El favor de Dios siempre tiene la idea de que viene a nuestras vidas para que nosotros cumplamos un propósito de bendecir a los demás, de llevar adelante un plan, de llevar adelante algo que Dios está proyectando en nuestra vida. Pero se diferencia de la gracia solamente en esto. Después son idénticas, se concede, no se busca, ¿sí? Se concede. Ella fue beneficiada por la gracia del Señor. Y bien traducen algunos traductores y dicen: María, has hallado gracia delante del Señor. ¿Sí? Fuiste hallada en gracia delante del Señor para que Él te bendiga. Pero más bien expresada está la traducción cuando dice: Dios te ha concedido su favor, porque vas a concebir en tu vientre al Salvador del mundo, el más grande de todos los propósitos. Vas a llevar adelante el gran propósito de dar a luz al Salvador del mundo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Gloria a Dios. Es maravilloso, ¿no? Y este favor el Señor se lo concedió a otros cuantos siervos y siervas en la Biblia. Por ejemplo, se lo dio a Moisés. A Moisés. ¿Vieron cuando vimos el video de la zarza allí que ardía y no se consumía? Es muy común en los desiertos,
que una zarza, que es un arbusto de una rama seca, ¿no? Una enramada seca, es muy común que con el tremendo calor abrasador del desierto y con el viento se produzca alguna chispa y se prenda fuego una zarza. Pero así como se prende fuego, enseguida se apaga. Lo que le llamó la atención a Moisés, que la zarza ardía y no se consumía, no se apagaba. Entonces Moisés se acercó para ver por qué la zarza no se consumía y ahí Moisés recibió el favor de Dios. Fue elegido por Dios y le fue concedido el favor de liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Sí? Otro que recibió el favor de Dios en la Biblia fue Nehemías. Nehemías se hallaba en Persia. Ustedes se recuerdan. Y viene su hermano Hanani desde Jerusalén. Recibe las noticias de su hermano Hanani y Hanani le dice que Jerusalén estaba en ruinas, que Jerusalén estaba destruido, que los muros estaban caídos, que los enemigos humillaban a la población, se llevaban todas las cosechas, se llevaban las mujeres y mataban a los ancianos, que Jerusalén estaba despojada. Ante esa noticia se estremeció Nehemías, que era sencillamente un copero del rey. Era alguien que estaba al lado para servirle el alimento al rey, para cuidar del rey. Pero ante esa situación, cuando el rey ve que el rostro de Nehemías estaba demudado y que él no estaba normal, ¿vieron qué pasa? A veces no te pasa en tu casa que vos te levantás a la mañana y la mirás a tu esposa y le decís: ¿qué tal? ¿Cómo descansaste hoy, esta noche? ¿No? ¿Sí? O la esposa le dice al esposo, o la madre le dice a un hijo, o un hijo a una madre, porque le ve el rostro que está triste. Entonces le dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Descansaste bien? ¿Sí? ¿O qué pasa que estás callado? ¿O qué pasa que estás callada? ¿Qué pasa que te veo raro? Generalmente uno zafa con una respuesta: no, está todo bien. Pero un ser querido como un cónyuge, un padre, una madre, un hijo, conoce a su ser querido y sabe cuando las cosas están bien y sabe cuando las cosas no están bien. Entonces le dice: no, algo te pasa, decime qué te está pasando, dale, contame. Dale, contame. No, está bien, está todo bien. Y resulta que no está todo bien. Algo pasa. Y bueno, esto le pasó a Nehemías. Nehemías estaba con el rostro demudado, estaba triste. Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y el rey le dice: Nehemías, algo te pasa. Te veo muy triste. No estás como siempre. No te veo como siempre. Alegre, contento, que cantás, que orás. ¿Qué te está pasando? Y entonces ahí Nehemías le volcó todo su corazón al rey y le dijo: estoy triste porque Jerusalén, mi ciudad, está despojada, está sometida, los muros están caídos, mis parientes la están pasando mal, mi gente, mi pueblo la está pasando mal. Y el rey le concedió, dice capítulo 2, versículo 8 de Nehemías, dice: y el rey me concedió su favor. ¡Qué tremendo! Las mismas palabras que le dice el ángel a María: Dios te ha concedido favor, María, se las dice el rey a Nehemías. Dice: y el rey me concedió su favor. Y para llegar a Jerusalén yo necesitaba materiales, necesitaba cartas, necesitaba pasar por muchos lugares donde me podían matar, pero con las cartas del rey y con los insumos que me dio el rey, yo pude llegar a Jerusalén para liberar a mi pueblo. ¡Qué maravilloso! El favor de Dios, entonces, ¿para qué viene a nuestra vida? Para cumplir un propósito. Esa es la diferencia entre favor y gracia, ¿no? Entre favor y gracia. Y quiero decirte esto, que quiero que entendamos también que todo lo que a nosotros nos pasa en esta Navidad, porque mañana a la noche, mañana 24 de la noche, muchos hogares de Argentina, por no decir
el 90% o el 100%, no sé. Hay distintas circunstancias que atraviesan la familia, pero somos un país cristianizado y Latinoamérica lo es, y Estados Unidos lo es, y gran parte de Europa lo es, y otros lugares del mundo lo son. Y en muchos lugares mañana 24 a la noche, muchos cerca de las 12 van a levantar la copa y van a brindar. La pregunta es, ¿en cuántas de todas estas familias en Argentina se les cruzará el nombre de Jesús en el momento del brindis? O el nombre de Jesús en el momento en que están compartiendo la mesa. O al menos el nombre de Jesús cuando van a comenzar la fiesta familiar, la cena, es decir, el motivo que nos reúne y el motivo por que celebramos la Nochebuena y mañana, el lunes 25, la Navidad, es porque Jesús, el Salvador del mundo, nació un día de una virgen y nos trajo la salvación a todos. ¿Quién va a pensar eso? Bueno, dice Pablo que el diablo le cegó el entendimiento a las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que mucha gente, porque todos saben cuando es una fiesta cuál es el motivo de la fiesta, ¿sí? Se celebra el aniversario de la muerte de San Martín, se celebra el Día de la Bandera, se celebra la Revolución de Mayo, ¿sí? Se celebra el Día de la Independencia. Pero la Navidad, muchas veces muchos la toman como una reunión solamente familiar, algo tradicional, sin prestar atención que lo que celebramos el 24 a la noche es a Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Miren, estaba leyendo en un portal de noticias ahora en la tarde, en la ciudad de Nantes, en Francia, el alcalde de esa ciudad le cambió el nombre a la Navidad y le puso, en vez de Día de la Natividad, Día de la Creatividad. ¿Sí? Y tiene, en vez de poner, por ejemplo, el tema de la figura de Papá Noel, o todo lo que se atribuye a la Navidad, o el pesebre, o el arbolito, entonces hay un arco iris, todo con distintos colores en degradé, porque ella dice que la fe de la mayoría ofende a las minorías y discrimina a las minorías, entonces las minorías se sienten ofendidas en su sensibilidad por la fe que celebra la mayoría. Cuando esta intendente, esta alcalde se olvida que lo que estamos celebrando es a un niño que nació en un establo y que lo pusieron en un pesebre y que era un niño que nació en una condición humilde para traer un mensaje universal de paz y esperanza a la humanidad. ¿A quién está discriminando Jesús? ¿A quién está ofendiendo la Navidad? ¿Se dan cuenta ustedes? Pero esto no solamente pasa en Nantes, Francia, esto ya pasó en varias ciudades de Europa. Sí, de hecho, en Uruguay hace muchos años que la Semana Santa se llama la Semana de la Cerveza. ¿Sí? Y un predicador, un misionero que una vez vino a la iglesia a visitarnos, dijo, en mi iglesia en la Semana Santa hacemos una campaña, toda la Semana Santa, que la llamamos la Semana de la Certeza. ¿Sí? Para hacer la contra a la Semana de la Cerveza, ¿sí? Porque es cierto, a veces se confunde la gente. Miren, resulta que ahora el cristianismo ofende. Miren ustedes, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo la fe cristiana ofende? ¿Desde cuánto profesar el libre culto? Miren si le van a cambiar ustedes el Ramadán, ¿sí? La fiesta de Ramadán o la fiesta de los judíos o de los árabes, la van a cambiar por otra cosa, ¿sí? Pero sí, la gente, la política, los gobiernos se involucran con la fe cristiana. Y yo digo, hermanos, si hay alguien que está por los humildes, si hay alguien que está por el pueblo, si hay alguien que está por la gente que más sufre, ese se llama, ¿cómo se llama? Jesús, el Salvador. El pesebre cobró relevancia no por el pesebre. El pesebre se hizo famoso porque ahí fue puesto Jesús. Samaria se hizo famosa y pasó a la historia porque un día por Samaria pasó Jesús. ¿Sí?
La moneda del César se hizo famosa, no porque es la moneda del César, sino porque un día estuvo en la mano de Jesús. Es decir, Jesús es el que le da valor a todo lo que toca. Todo lo que Jesús toca se convierte en algo que cobra un significado totalmente diferente. No es lo mismo una pelota del Mundial que no la tocó Messi que la pelota que pateó Messi, ¿se dan cuenta? No es lo mismo el violín de Stravinsky que tocó cualquier violín que el violín que tocó Stravinsky o el piano que tocó Rubinstein. Ya no, es distinto ese piano porque lo tocó Rubinstein. Y seguramente se puede ofrecer, y mucha gente puede ofrecer, no sé, una fortuna porque es el piano que tocó el famoso concertista Rubinstein. Aunque sea un piano que tiene la misma marca que otro piano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? No es la ropa de Jesús, no es el origen de Jesús, no es la condición social de Jesús. Es que Jesús es poderoso su nombre, el nombre de Él es el Salvador. Y donde Él llega, todo lo transforma, Él transforma el entorno, Él trae esperanza, Él todo lo llena de esperanza. Vimos en todos estos videos, especialmente en el último video, a ese hombre leproso y los discípulos y la gente mirando. Pero se acerca a Jesús y transforma la enfermedad en sanidad. Sí, la piel que está dañada y que no puede tocarse porque contagia en una piel restaurada. El rostro afligido en el rostro con una sonrisa. Jesús lo cambia todo. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque sos una jovencita adolescente. Pero a partir de ahora todos te van a llamar bienaventurada. Porque en tu vientre, ¿sabes por qué te van a llamar bienaventurada? No porque vos seas María, sino porque Dios te escogió para llevar en tu vientre al Salvador. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y así nosotros también. Tenemos que entender la Navidad, que para nosotros la Navidad también es eso. Que hemos recibido, que se nos ha concedido el favor de Dios para que vivamos una Navidad sin miedos y una Navidad con propósito. Para que vivamos una Navidad sin miedo, porque el miedo paraliza. Que vivamos una Navidad sin miedo, que es la consecuencia de la inseguridad interior. El Señor viene para quitarnos la inseguridad interior. Dicen que las mujeres generalmente, en alguna medida, son más inseguras por naturaleza que los hombres. Y no es casualidad que sea así, es posiblemente que Dios lo ha hecho así, para que cuando la mujer realmente se casa, encuentre en el hombre esa persona que le puede brindar seguridad en los momentos de incertidumbre. Pero también el hombre necesita del calor, del cariño, de la dulzura y de la ternura de su compañera. Pero esa inseguridad interior se traduce siempre en miedos. Tenemos que tener una Navidad sin miedos, porque el miedo, escuchen querida iglesia, el miedo ya te robó mucho. El miedo ya te robó meses, te robó años y te va a seguir robando en el 2024 si no reconoces que el favor de Dios te ha sido concedido y que Dios te dice en esta noche: no tengas miedo. No tengas miedo, atrévete, animate, arriesgate. Yo sé que a todos nos envuelve y nos atraviesa una timidez que viene con nosotros por naturaleza. Pero tenemos que vencer eso y atrevernos, porque Dios escogió un Josué que era inseguro y que era temeroso, porque Dios escogió un Saúl en su momento que después le falló. Pero ustedes saben cuando Dios lo llamó a Saúl, ¿se acuerdan cuando lo llamó al hijo de Cis? ¿Se acuerdan la escena de esa? Cuando lo buscaban y no lo podían encontrar. Dice que cuando Saúl se paraba, dice que era más alto, estaba por encima de todos los hombros de todos los israelitas, de alto que era. Pero cuando lo llamaban, porque Samuel lo llamaba para escogerlo, dice que estaba detrás del bagaje, dice que se escondía y lo buscaban: Saúl, Saúl. Y él tenía tanta vergüenza y tanta timidez que se escondía. Y Dios lo llamó entre las ovejas, entre las vacas perdidas, lo llamó para hacerlo rey de Israel.
Y Josué, que estaba lleno de temor y de temblor, porque tenía que ponerse los zapatos de Moisés, resulta que Dios le repite varias veces: no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que vayas. Vamos, esfuérzate, mira que te mando, te doy una orden. Sé fuerte, sé valiente, animate, levántate. El ángel le dice a María, esta muchacha: no tengas miedo. ¿De qué vas a tener miedo si Dios te concedió su favor? ¿Qué más querés? Tenés todo a favor. Si tenemos el favor de Dios, tenemos todo a favor, a favor. Y ellos saben, querida iglesia, queridos hermanos, siempre fui muy tímido, como ustedes, pero soy muy consciente desde muy joven que la gracia de Dios me ha sido concedida. Entonces, en medio de mis temores, de mis inseguridades y de mis temblores, me animo, me pongo de pie y sigo avanzando y sigo sirviendo con la conciencia de que la gracia de Jesús me ha sido dada. No quiero nada más. El Señor me dio su gracia, punto. Amén. Recibíla en tu vida también. Abrazala en tu vida y no la dejes, porque la gracia y el favor de Dios te van a acompañar todos los días de tu vida. Los miedos nos paralizan, pero yo quiero pensar en que así como Jesús todo lo transforma y lo llena de esperanza, que donde nosotros lleguemos, también la realidad y el entorno se transforme y se llene de esperanza. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, ya lo dijimos. Ya dijimos que el pesebre se hizo famoso por Jesús. Entonces, ¿es por nosotros? No, es por la presencia de Jesús en nuestra vida. Solamente la presencia de Cristo en nuestra vida hace la diferencia para que en nuestra familia se cambie el ambiente. ¿Sí? ¿Cuántos queremos que el ambiente de nuestra casa cambie en la Nochebuena? ¿Cuántos queremos que el ambiente de nuestra casa cambie en la Navidad? ¿Cuántos queremos un ambiente de paz, un ambiente positivo, un ambiente de gozo, un ambiente de diálogo, un ambiente de esperanza, un ambiente donde podemos mirarnos a los ojos y aún en las peores de las crisis, aún en los momentos de pérdida, aún en los momentos donde realmente los golpes son verdaderos mazazos en la cabeza que nos dejan por algún tiempo perdidos en el tiempo y en el espacio, aún así podamos nosotros saber que tenemos una esperanza en Cristo que nadie nos va a robar, ¿sí? Y que aún podemos levantarnos en medio de las más grandes dificultades de la vida, como el ave fénix, ¿sí? Como la cigarra, podemos levantarnos y podemos volver a empezar en esta Navidad. Amado Dios y Padre Celestial, la Navidad tiene tantos significados, Padre, para nosotros, que siempre sacamos nuevos tesoros de ellas. Es como que la palabra, tu palabra, siempre está en desarrollo. Es como que tu mensaje siempre está en desarrollo. Como que tu palabra está siempre activa. Y queremos descubrir, Señor, nuevos pliegues de tu amor en esta Navidad. Descubrir nuevos pliegues de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tu gracia. Algunos piensan que lo que han hecho no tiene perdón. Se sienten culpables. Si hay algo que Jesús vino a quitar, fue la culpa. Y si hay algo en el Nuevo Testamento que Jesús vino a destruir, es la culpa.
Yo mismo creo que lo dije en algún lugar en estos días, que hasta la Iglesia Católica cambió una de sus oraciones que aprendimos de chico. ¿Se recuerdan aquella oración? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Ya la Iglesia Católica no utiliza esa oración, porque también se está siempre revisando la teología y siempre se van descubriendo las verdades y se van asimilando nuevas luces y comprensiones del Evangelio. Y ahora esa oración es: reconozco mi pecado. Es muy distinto reconocer el pecado que decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa, porque la culpa te fue quitada por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero sí es importante reconocer nuestra condición, que necesitamos que el Salvador del mundo vuelva a nacer en nuestro corazón, que vuelva a nacer en nuestra casa y que nos llene de paz, que nos llene de paz. Voy a pedir a los músicos que se acerquen y vamos a cantar ese coro final que cantamos, ese coro tan lindo, Rey de Paz, ¿sí? Tan hermoso. Aleluya. Vamos a estar de pie para entonar esta alabanza juntos mientras el Espíritu está ministrando a nuestra vida. Seguramente mañana a la noche alguien puede no estar en la mesa. A veces estos momentos tan importantes de la familia son momentos difíciles cuando sabemos que hay ausencias. Y lo mejor es alimentarnos de los gratos recuerdos y también honrar la memoria de aquellos que un día estuvieron con nosotros y se nos anticiparon y ahora están para siempre con el Señor, gozando de la vida eterna, gozando de la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Nosotros también vamos hacia allá, sin temores, con la confianza de que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos para siempre con el Señor, disfrutando de la vida plena. Aleluya, aleluya.